Programas económicos hay muchos, pero programas económicos recién publicados todavía nos faltan unos cuantos. Lo importante es ir desgranando qué es lo que propone cada uno de los partidos y es muy interesante leer por una España nueva y decente que ha publicado Vox y en el que se desgranan lo que son los elementos fundamentales de lo que llaman el hexágono de la prosperidad. Y para hablar de ello, nadie mejor que su responsable económico, que es José María Figaredo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar de nuevo en el programa. Y me gustaría que desgranases así, de manera sucinta, cuáles son los elementos fundamentales de este programa. Mira, yo creo que lo más interesante de este programa son dos patas. Es un programa relativamente sencillo, que contiene medidas que ya había anunciado Vox, casi históricas de Vox, alguna viene desde los primeros programas de Vox, y que son medidas que no son todas las medidas, es decir, Vox tiene más propuestas económicas. Aquí hemos introducido lo que llamamos ese hexágono, que son básicamente 6 bloques de medidas, y además de ello introducimos una primera parte en la cual explicamos la situación actual de España, hacemos como un análisis económico con bastantes cifras, hay bastantes datos, pero yo creo que se hace ameno. Quienes nos estén viendo, que miren, lo pueden bajar, que lo busquen en la web. Lo pueden bajar en PDF. Es bastante. Entonces, hay una primera parte de introducción de análisis numérico, luego una parte más valorativa en la que Vox hace un pequeño examen de por qué España ha llegado a esa situación, y ya en la tercera parte viene lo que es el hexágono, que son esos 6 bloques de medidas, en las que tenemos una primera parte respecto a la administración. Queremos hacer una administración más eficiente y tenemos medidas clásicas como aquella de derogar 3 leyes por cada una que se publique, irá aligerando la masa legislativa. Tenemos la clásica medida del silencio administrativo positivo. Tenemos otro bloque, segundo bloque, respecto a fiscalidad, dirigido directamente a una rebaja radical de los impuestos. La medida de la rebaja del IRPF, ya hemos hablado de ella en varias ocasiones. Queremos una reforma total del sistema del IRPF en el que solo haya 2 tramos, un mínimo exento hasta 22.000 euros y luego 2 tramos, 15% hasta 70.000 euros, de 70.000 euros en adelante, 25%. Y por cada hijo que tengas, una minoración de 4 puntos porcentuales en tu tipo aplicable. Es decir, si tú estás en el tramo del 15% y tienes un hijo, pagas el 11, 15 menos 4. Para aquellos autónomos que no facturen el salario mínimo interprofesional, se podrán acoger a una exención del 100% del pago de las cuotas de la Seguridad Social. Si te acoges a esa exención, renuncias a los beneficios que te da la cuota. Pero aquí estamos pensando en aquellos autónomos que, por ejemplo, que son asalariados y además autónomos, que en España hay muchísimos. Claro. En el campo, muchísimos. No tiene sentido que cotices 2 veces cuando no vas a tener un beneficio extra, o que lo hagas solo si tú quieres, que vayas a un plan de pensiones o cualquier cuestión de esas. Entonces, además de eso, esos autónomos que empiezan a funcionar, no tiene sentido que cuando tú tienes 0 clientes, levantas la persiana el primer día, tú ya tengas que poner por adelantado esos 300 y pico euros, que es la cotización mínima. No tiene ningún sentido. Bueno, en fin, medidas fiscales. Por otro lado, medidas de reducción drástica del gasto. Y esto es el complemento a la reducción fiscal. Hacemos un pequeño análisis de cuáles son los principales bloques de gasto en los que se puede empezar a tirar de la manta. Hemos detectado 180.000 millones de euros de desembolsos públicos en los que se puede empezar a tirar de la manta con sencillez, partidas localizadas en los presupuestos generales del Estado que podrían empezar a examinarse una por una y podemos llegar de forma razonable a una eliminación del 90% de estos gastos, de forma relativamente sencilla. Y además de eso, unas ineficiencias de la Administración basadas en un estudio del Instituto de Estudios Económicos de 60.000 millones de euros de ineficiencias del procedimiento administrativo y de trámites burocráticos también relativamente claros. O sea que podríamos actuar en 240.000 millones de euros para compensar la reducción fiscal que proponemos, que también está valorada en el programa. Es decir, tenemos ahí esa pequeña memoria económica en la cual no valoramos el impacto positivo que tendría la bajada de impuestos. Somos muy conservadores en nuestro análisis económico. Tenemos un cuarto punto respecto a energía e industria. Queremos volver a tener
un sistema energético que aproveche todas las energías, nucleares por supuesto, también las demás, pero nucleares por supuesto, un sistema energético que permita que la industria vuelva a España, que tengamos un campo floreciente, un punto específico dirigido al agua, aprovechar todo el agua que tenemos en España, no solo el de las cuencas hidrográficas, que se ha hablado mucho, también planes para purificación, depuración de aguas, que a día de hoy en España, aunque lo hacemos muy bien, se puede hacer con cierta facilidad muchísimo mejor. Quinto punto, referido a inmigración, la cuestión migratoria en España tiene un impacto económico y social elevadísimo. Proponemos una serie de medidas muy sencillas, Quien venga ilegal a España tiene que volverse a su país. Desde luego, quien cometa delitos en España se tiene que ir a cumplir las condenas a sus países. Tenemos que velar porque los recursos de España redunden en el beneficio de los españoles, no en el beneficio de terceros que además han venido a España de forma ilegal en muchas ocasiones. Y un sexto punto que cierra ese hexágono dirigido a vivienda. La vivienda es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos hoy en día. Viene por muchos motivos, pero básicamente porque ha habido un incremento tremendo de la demanda y una reducción tremenda de la oferta. Eso necesariamente lleva al incremento de precios. Hay quienes niegan la aplicación de la ley de la oferta y la demanda, pero bueno. Y entonces metemos una serie de medidas específicas para vivienda, divididas a su vez en dos bloques. Uno de ellos para atacar a la parte de la oferta, para incrementar la oferta en alquileres, seguridad jurídica, atajar la ocupación de forma directa. Y otra parte dirigida a la parte de la oferta, para incrementar a la parte de la demanda, para promover que la demanda crezca de forma acompasada a cómo vaya creciendo la oferta. Primero, acompañar a la parte del alquiler y no tener estímulos directos en la oferta, en la parte de la venta, hasta que no empecemos a tener esa parte de la venta desarrollada. En fin, yo creo que es un programa bastante completo. Como todo, hay cuestiones que mejorar, sin duda, hay cuestiones que se podrían desarrollar más, pero yo creo que es un punto de partida estupendo y que quienes tengan curiosidad o ganas, por favor, métanse en la página de Vox y cotilleenlo un poco y sáquenle punta y vean un poco por dónde van las cosas. Ahora, a mí lo que me parece absolutamente clave, ¿no?, es que un montón de gente ha intentado, pues básicamente intentar buscar aquí algún tipo de recoveco que fuese un programa de radicalidad. Aquí no veo ninguna radicalidad en ningún sitio, veo un montón de medidas perfectamente lógicas y que están muy orientadas a devolver, en cierta manera, la economía al sector privado, ¿no? Viene aquí una parte sobre la rebaja drástica de impuestos que yo creo que la gente puede entender perfectamente, pero a mí lo que me parece que es interesante es que cuando habláis de la reducción radical del gasto de la administración pública, aquí no hay en ningún sitio lo que muchas veces se intenta acusar a vuestras propuestas. No hay ni eliminación de gasto en educación, ni sanidad, ni en pensiones. Se trata de reducir gastos que no son necesarios, ¿no? Esos 240.000 millones de euros que tenemos detectados no afectan en nada ni educación, sanidad, justicia, ni dependencia. Nada. Son gastos dedicados a cuestiones que no redundan en el beneficio de los españoles. Hay mucha parte de cooperación internacional. Habrá quien nos diga, ¿es esencial? Bueno, es esencial mientras te la puedas permitir. Bueno, y sobre todo que habrá que ver para qué, ¿no? Claro, es que hay partidas, hay ayuntamientos en El Salvador que reciben partidas de 2 millones de euros al año de España. El Ministerio de Aguas de Marruecos recibe X millones de euros de España al año. Es que son cuestiones que no tienen ningún sentido. Además de luego, empresas infinitas. Pues para empresas públicas que reciben no subvenciones, sino participaciones públicas vía incrementos de capital a efectos societarios. Pensemos en INECO. INECO, donde tenía Ábalos enchufadas a sus amigas. INECO es una consultora. ¿Qué es que hay consultoras en el mercado privado? Claro. Una consultora que hace análisis macro, claro, que no puede hacerlo ingeniería, que no hay ingenierías en España brillantes que sean capaces de hacerte proyectos. Traxa es una empresa pública que ha multiplicado su facturación a golpe de recursos públicos, por supuesto, por 10 en los últimos 4 o 5 años. Es una barbaridad. ¿Qué pasa? ¿Que no hay empresas en el sector privado que sean capaces de hacer eso? Claro que las hay. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es que los españoles estemos manteniendo ese tipo de cuestiones.
con todo el respeto, tanto a los profesionales que trabajan en Traxagon y Ineco, que serán muchos de ellos brillantes profesionales, sin duda. Claro, no tiene nada que ver, claro. Pero no tiene ningún sentido que España esté manteniendo esto. Lo mismo sucede con RTVE o Renfe, que cuesta al año una barbaridad de millones, cuando probablemente con una gestión profesionalizada podría dejar de costar dinero a los españoles. Y dar dinero, podrían ser empresas que ganan dinero. Sin duda. Entonces, este programa yo creo que deja sin argumentos a varias de las críticas que durante años hemos recibido. En primer lugar, no tocamos en nada ni el gasto social, ni el gasto en sanidad, ni el gasto... No, son cuestiones no esenciales. Esos 240 millones... Que tampoco se tocaban antes, lo que pasa es que se os acusaba de ello. Se nos acusaba de ello. Y además hablamos de las pensiones. Hay mucha gente que también dice sistemáticamente, no, si usted no habla de pensiones, no vale de nada un programa económico. Nosotros hablamos de las pensiones. Hacemos un análisis de cómo es la situación de las pensiones. Decimos claramente que por ahí se habla. Y dice, no, las pensiones están quebradas. Las pensiones no están quebradas en términos impersonales, están quebradas. No, las pensiones las han quebrado. En el año 95 se constituye la Comisión del Pacto de Toledo, que es una comisión en el Congreso de los Diputados, que analiza los problemas de las pensiones, y los problemas que detectan en el año 95 son los mismos problemas que tienen las pensiones hoy. Y desde el año 95 no se ha hecho nada. Nosotros decimos, hay que darle un giro a esto, hay que hacer que el sistema de pensiones sea viable. Eso se puede conseguir. Hay que pasar de un sistema de mero reparto a un sistema mixto, reparto y capitalización. Sí. De tal forma que el dinero que tú metas en tu pensión vaya capitalizándose y beneficiándose del interés compuesto a lo largo de tu vida laboral, y que cuando vayas a percibirlo haya producido una serie de beneficios de los cuales disfrutes tú en el momento de la percepción. Y eso se puede hacer. ¿Qué exige? Exige inversión a largo plazo, exige pensar no en 3 años para ganar las próximas elecciones, no. Exige tener una mentalidad del bienestar de los españoles y no del mero bienestar de los políticos que quieren ganar elecciones y estar en el poder por estar. Absolutamente. Entonces, bueno, yo creo que tocamos muchísimas cuestiones, creo que analizamos los problemas más candentes de la situación económica española, aportamos soluciones. Muchas podrían ser más profundas, se podrá hacer más análisis, pero yo creo que aquí está la dirección señalada, pues la que en mi opinión es la solución. Pues el programa está disponible en los canales de Vox en su página web, lo pueden descargar ustedes, y les recomiendo de verdad que lo lean para que vean pues que lo que se está proponiendo aquí es perfectamente compatible con todo lo que acabas de comentar, y creo que merece la pena pues analizarlo y ver cada persona lo que le parece interesante, sí. Y si puedo añadir claro, una pincelada más. En el programa, esto es el resultado final de muchísimas horas de trabajo. Ya. Toda la parte de vivienda, el peso de esos trabajos los ha llevado Carlos Hernández Quero, que es un diputado de Vox muy especializado en temas de vivienda, está muy centrado en ello. La parte más económica que la he llevado yo, pero además hemos estado hablando con muchísima gente, muchísimos profesionales del sector, muchísimos profesionales, cada uno en su área, expertos en materia de vivienda, expertos en materia de energía, expertos en economía en general. Y al final, muchísima gente que ha trabajado en nuestro equipo, aportando algunos más, otros menos, pero es el resultado del trabajo de muchísima gente. Este papelillo tiene muchísimas horas detrás. Sí, es un resumen de un trabajo más profundo, ¿no? Muy profundo. Y bueno, el papel lo hemos enviado a muchos economistas, a muchos profesionales del sector previamente, y Arthur Laffer, economista, el que desarrolló la curva de Laffer, que básicamente dice que subiendo los impuestos sine die llega un punto en el que asfixias a la economía y cae la recaudación, ha enviado un vídeo dándonos su apoyo, ha hecho ahí un pequeño análisis y bueno, la verdad es que es muy interesante, y lo dicho, que esto no es una cosa mía, no, está claro, que es un montón de gente la que está detrás de ello. Estupendo. Bueno, pues como siempre, lo importante es leerlo, analizarlo y ver esas propuestas de ese hexágono
que lo que se centra fundamentalmente es en reducir el gasto innecesario público, reducir los impuestos para fortalecer la economía, mejorar la posición en vivienda, mejorar la posición en cuanto a inmigración ilegal y fortalecer en general la productividad, ¿no? Muy bien, pues José María, muchísimas gracias por presentarlo en el programa y ya sabes que cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros, Daniel, por darnos aquí voz. Muchísimas gracias, siempre un gusto.